Esta noche nos acompaña Federico Taboada, urbanista, y con él estaremos analizando este tema, la situación del transporte, Federico, en la ciudad, que vaya, que es una necesidad para todos los capitalinos que se tienen que transportar diariamente y que por años han visto que estas unidades de pronto ya consideradas chatarra siguen circulando y poniendo en peligro su vida. Completamente. Muchas gracias, Feli Juan. Bienvenido. Por recibirme. Creo que valdría la pena primero comenzar diciendo cuál es el estado del transporte público, por qué se está haciendo este programa de sustitución y de capacitación y seguimiento con los transportistas. Tenemos 14,000 unidades de transporte público concesionado en las rutas, los microbuses y combis, que tienen más de 25 años de edad. No sé si lo dimensionamos, pero pues, cualquier microbús que está en la ciudad pues, tiene más o menos esa edad. Su gasto de combustible pues ya es muy poco eficiente, sus cuestiones de seguridad pues dejan mucho que desear y el esquema más que nada, las unidades son un problema, pero también el tema de los operadores. Sí. De nada nos serviría tener el autobús más moderno con un conductor que no está capacitado, sería prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, las condiciones que tiene el esquema hoy del transporte público concesionado pues son muy inseguras para todo el público usuario. Pues, se la pasan jugando carreritas, pues a veces vienen en estados inconvenientes, y de por sí, con esas situaciones, pues ahora quieren que la tarifa aumente, porque a ellos argumentan que las cuentas no les dan. Eso es, pues la verdad, muy debatible. Pero creo que tendríamos que empezar a ver qué cosas pueden ellos ir mejorando que pues, no les costarían mucho dinero. Por ejemplo, respetar las paradas establecidas. De entrada, ¿no? Es muy sencillo. El reglamento. En lugar de estar separando en la esquina, antes de la esquina, después de la esquina, en la iglesia, en el mercado, no sé qué, tener paradas establecidas en todos los corredores. Que se supone que las hay, pero que de pronto pues las ignoran por completo, Pues ¿no? sí, exactamente. Entonces te dejan donde más les conviene. Número uno. En cuanto a el cambio de las unidades, pues sí es un esquema financiero un poco más complejo, porque ellos pues no tienen la liquidez para hacerlo y el gobierno los va a apoyar con un subsidio para poder hacer esto y mitigar los aumentos al combustible que ha habido. Yo lo que quiero decir es, primero, no puede haber un aumento a la tarifa si no hay mejoras. Simplemente no puede ser así. Veamos qué ha sucedido en los lugares donde esto pasa. Estado de México. Hoy, ¿cuál es la tarifa del transporte público concesionado en la ciudad? Es 5 pesos en microbuses y combis, 6 en autobuses y en corredores concesionados 6.50. La tarifa promedio en el Estado de México es 19 pesos. Es casi 4 veces la tarifa de la ciudad. ¿Y el servicio no es 4 veces mejor. No, al contrario. Entonces se ha hecho una negociación política opaca, que es justamente lo que el secretario Andrés Layú y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quieren combatir, que ya no haya ese tipo de relaciones, que no haya pactos oscuros y que los pactos sean claros para una mejora evidente. Veamos que de a tiro por viaje están asaltando en el Estado de México las combis, Sí, con caray. mucha violencia. Sí. ¿Cuáles son los cambios que podríamos hacer aquí en la ciudad, en el transporte, que costarían mucho pero tendrían un impacto muy grande? Los enumero. A ver. Conductores uniformados, presentables, pago con tarjeta única. Ya tenemos una tarjeta aquí en la ciudad que va el metro, el metrobús, el trolebús. Sería muy bueno que pudiéramos pagar en estas unidades también. Realmente el costo es mínimo. Y ya no tendríamos que andar con el cambio manejando dinero. Y mientras el conductor va manejando, maniobrando cambio y esas cosas, que nos pone en una situación de inseguridad. Capacitaciones obligatorias a todos los conductores. Operativos de seguridad pública con exámenes toxicológicos para ellos, contadores de pasajeros, cámaras y botones de pánico vinculados al C5 para que pueda atender a una unidad rápidamente si hay cualquier problema, GPS y finalmente el cambio de unidades. Después de hacer todo eso, hay que hacer el cambio de unidades, pero hay que hacer un esquema financiero que le convenga a toda la ciudad y después podemos hablar de aumentos de tarifas. Prestaciones de ley a los operadores. Eso es lo que está promoviendo ahorita el gobierno de la ciudad y me parece fantástico. La situación en la cual trabajan los operadores pues es bastante pobre. Los tienen en situaciones pues, muy inseguras, Sí. arriesgan su vida y ni siquiera tienen acceso a un baño.
que es lo mínimo que por dignidad deberían tener. Entonces, no puede haber aumentos de las tarifas si no hay una mejora sustancial en el transporte. Eso no solo va por unidades, sino por capacitación y todas estas cosas que les enumeré, como las paradas establecidas, contadores, botones de pánico y pago con tarjeta única. Federico, pero dinos, sí, claro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos aquí? Porque está complicado, hay mucha mafia, sabemos, en el transporte. Ayer nos extorsionaron diciendo que iban a haber unas megamarchas y no les aumentaban 2 pesos a la tarifa. Bueno, los más afectados somos nosotros, los ciudadanos de a pie y los usuarios de estos sistemas de transporte. ¿A dónde irá la dirección? ¿Qué tal tener un transporte en la Ciudad de México pues que no sea concesionado, que dependa del gobierno de la Ciudad de México, que se encargue este gobierno de dar las prestaciones y el servicio? Ese es un gran punto. En el país realmente el término puro de transporte público no existe. El gobierno no tiene transporte. Lo que hace es lo concesiona. En la Ciudad de México es un poco distinto porque hay estas unidades que se llaman RTP. Las RTP sí son del gobierno de la ciudad y han ido sustituyendo ciertas rutas paulatinamente, pero es un esfuerzo muy grande. Yo estoy contigo, debe haber más participación del gobierno en el transporte público para evitar esas extorsiones. Y solamente la va a haber combatiendo estas mafias y teniendo mucha determinación en la política pública de movilidad. Yo creo que es un muy buen paso el que está dando la jefa de gobierno al no dejarse extorsionar. El último aumento que hubo fue en 2017 con Mancera en los autobuses, pero hubo en el metro, que fue casi del 30% de la tarifa. ¿Mejoró 30% el metro? Me parece que no. No, a mí tampoco. Mucho análisis y también pues trabajar en conjunto para ver que se pueda hacer algo que favorezca a todos, sobre todo a los usuarios, porque son quienes los utilizan. Claro, y tenemos que hacer el transporte público de muy buena calidad para atraer más pasajeros y que la ciudad se pueda mover más ágilmente sin afectar al medio ambiente. Usted está el derecho a la movilidad establecido en nuestra Constitución, Federico Taboada. Gracias, Federico.